Con gusto, presidente. Muy buenas tardes. Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 27 de febrero de 2020. Señores secretarios y secretarias de la Asamblea Legislativa, presente. Dictamen número 29, ratificando proyecto de decreto. La Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales se refiere al expediente número 955-6-2019-2, que contiene nota del presidente de la República devolviendo vetado por inconstitucional el proyecto de decreto legislativo número 564. De fecha 6 de febrero de 2020, el cual contiene reformas al decreto legislativo número 273 de fecha 24 de enero de 2013, publicado en el Diario Oficial número 27, tomo 398, del 8 de febrero de 2013, que regula el voto desde el exterior y que en virtud del proyecto de reforma pasaría a denominarse Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior. El presidente de la República sostiene que el decreto referido adolece de vicios de inconstitucionalidad y tales argumentos se pueden sintetizar de la siguiente manera. 1. Que no se regulan las condiciones necesarias para el ejercicio del sufragio pasivo por parte de los salvadoreños residentes fuera del territorio de la República, violentando con ello los derechos políticos de los compatriotas residentes en el extranjero. 2. No se regula la forma de establecer la circunscripción electoral departamental para los compatriotas salvadoreños nacidos en el extranjero. 3. Que en dicho decreto se persiste en la regulación del voto postal como mecanismo para que los compatriotas residentes en el extranjero ejerzan su derecho al sufragio, para lo cual se basa en la opinión brindada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que sostiene que el voto postal es complejo y genera confusión en la población en el exterior. Al respecto, la Comisión no comparte los argumentos expuestos por el presidente según se expone a continuación. Respecto del primero, como todos sabemos, el derecho al sufragio tiene dos manifestaciones: activo, que es el derecho a elegir, y pasivo, que es el derecho a presentarse como candidato a una elección. En este punto, el presidente de la República incurre en un error interpretativo, pues la legislación actual no impide que los salvadoreños residentes en el exterior puedan optar a cargos públicos siempre que cumplan con los requisitos previstos en la legislación aplicable. Es de recordar que aún a los ciudadanos residentes en el territorio se les exige cumplir con el requisito de ser residente en la circunscripción departamental o municipal por la cual pretenden competir. Y si tal exigencia se hace respecto de los candidatos en el territorio nacional, tampoco podría obviarse de tal requisito a los residentes en el exterior. La ausencia de impedimentos para ejercer el sufragio pasivo es tal que ya han participado y resultado como ganadores tanto diputados como miembros de consejos municipales que residen en el exterior, pero que en aras de participar como candidatos se han ajustado a las disposiciones legales y no han tenido obstáculo para ejercer tal derecho, con lo cual queda demostrado que tal modalidad de sufragio está prevista en la legislación y no necesita flexibilizarse para su pleno ejercicio. La sentencia de las 10:40 del día 22 de junio de 2016 en el proceso de inconstitucionalidad 15-2014 estableció que, de acuerdo al principio de soberanía popular llevado al ámbito local, los únicos ciudadanos habilitados para elegir al gobierno municipal son aquellos a los que afectarán las decisiones que tomará tal cuerpo colegiado, ya que éstas incidirán directamente en los intereses de la población del municipio. Y en cumplimiento a dicha exigencia constitucional, legal y jurisprudencial, se legisló que para acreditar el voto municipal, cada elector debe comprobar un mínimo de arraigo con el municipio, previendo cumplir solamente uno de varios requisitos posibles, es decir, no acreditarlos todos, sino tan solo uno de ellos, en aras de facilitar el sufragio de los residentes en el extranjero. Con lo anterior se busca que la asignación de votos no sea arbitraria, puesto que aún los votantes que residen en el territorio no pueden escoger dónde acreditar su voto de forma indiscriminada.
Dejar en libertad de elegir a qué municipio contar el voto de los residentes del exterior equivaldría a implementar el fraude electoral, por cuanto cada candidato podría repetir el esquema de trasladar votantes en función de sus cálculos electorales. También se evidencia un error conceptual respecto del concepto de circunscripciones electorales. El presidente asegura que no se regula adecuadamente cuando lo cierto es que en el decreto no se introduce ningún cambio que tenga que ver con el establecimiento de circunscripciones. Una circunscripción electoral, distrito electoral o distrito legislativo o municipal es una subdivisión territorial para elegir miembros a un cuerpo colegiado y el proyecto de decreto no se crea ninguna circunscripción electoral, porque tales divisiones están reguladas en el Código Electoral y además establecer circunscripciones en el exterior específicamente para diputaciones podría lesionar el artículo 79 de la Constitución, pues en dicha regulación se ordena que tales circunscripciones se establecerán en el territorio de la República. Por otra parte, cuando el artículo 13 del referido decreto reforma el artículo 16 de la ley especial y establece que la circunscripción corresponderá al lugar de nacimiento del ciudadano. No puede verse de manera aislada. Así, el artículo 69 de la ley transitoria del registro del estado familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio establece que mientras no exista un registro central del estado familiar, los nacimientos que ocurrieren fuera del territorio de la República deberán inscribirse en el registro del estado familiar de San Salvador, por lo que esa sería la circunscripción correspondiente. Sobre el tercero de los argumentos, se cuestiona que la Asamblea continúa optando por la modalidad de voto postal. Al respecto, tal como se sostuvo en el dictamen respectivo, el voto postal es un mecanismo que ya ha sido utilizado consecutivamente en 2 elecciones presidenciales, lo cual ha generado experiencia respecto de su implementación tanto a la autoridad electoral como a los partidos políticos y contendientes. En todo caso, la Sala de lo Constitucional, en la sentencia de mérito, no ordena la modalidad en que debería de adoptarse, sino que deja al legislador escogerla en vista que deben considerarse diversas variables técnicas, logísticas y financieras. Y tal modalidad es la que apoyó la autoridad electoral, según lo sostuvo por medio de sus magistrados en las múltiples sesiones de trabajo que la Comisión de Reformas Electorales ha sostenido juntamente con el Tribunal Supremo Electoral. Finalmente, el presidente, si bien cita una sentencia en la que establece que la jurisprudencia puede utilizarse como parámetro de control, esto implica que también debe citarse específicamente qué parte de la sentencia contradice, algo que el presidente no hace. Además, el parámetro de control no solo puede estar atado a una sentencia, deben existir disposiciones constitucionales a las que el presidente debe hacer mención, puesto que la jurisprudencia es variable según la conformación subjetiva de la misma, por lo que mantiene un carácter temporal. En base a las anteriores razones, la comisión que suscribe ha concluido que el proyecto de decreto 564 de fecha 6 de enero del presente año, por el cual se reforma la ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior en las elecciones presidenciales, no es inconstitucional como lo sostiene el presidente de la República y en consecuencia, con base en los artículos 137 y 138 de la Constitución, se propone al Pleno Legislativo ratificar el proyecto de decreto en su totalidad sin variación alguna. Leído el dictamen, presidente.